Bien, en el video de hoy vamos a trabajar el tema división de un segmento en una razón dada. ¿Ya? Para eso vamos a considerar dos puntos en el plano cartesiano, el punto P1 de coordenadas x1 y 1 y el punto P2 de coordenadas x2 y 2, ya que son los extremos de un segmento. Y vamos a considerar también el punto P de coordenadas x, y, un punto que está entre P1 y P2. ¿Ya? Aquí está el plano cartesiano en que están dibujados, ¿cierto?, los tres puntos. Entonces tenemos un segmento P1, P2 y el punto P que está dividiendo a este segmento en una razón dada. Recordemos que una razón es la comparación, ¿cierto?, entre dos magnitudes. Entonces vamos a escribir P1P, P2, que sería la razón en que este punto P divide este segmento. Entonces a esto lo vamos a igualar a R. Esa sería nuestra razón. Como se forman, al prolongar estas líneas, ¿cierto?, se forman dos triángulos rectángulos, estos triángulos son isósceles, ¿ya? Por lo tanto, vamos a formar ahora una proporción, es decir, la comparación entre dos razones. Por semejanza de triángulo, entonces, vamos a poder escribir que P1P, P2, estamos comparando esos lados, como, vamos a comparar entonces ahora estos lados de acá, como P1T, esa PR. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces una proporción. La primera razón, ya dijimos, ¿cierto?, va a ser nuestra razón R en que el punto P divide el segmento. Vamos a poner R entonces igual. Y P1T, ¿cierto?, es el segmento este de aquí, horizontal, P1T. Si miramos en el eje X, ya vamos a escribir este segmento en términos entonces de la distancia que hay entre estos dos puntos, es decir, X menos X1. Entonces nos va a quedar X menos X1, ¿ya? Como PR, que sería el otro segmento del otro triángulo. Vamos a escribir entonces de la misma forma este segmento como la distancia que hay entre estos dos puntos, que sería X2 menos X. X2 menos X. Así nos quedaría entonces nuestra razón R igual, ¿cierto?, a esta expresión. Lo que queremos determinar es las coordenadas de este punto P que está dividiendo el segmento. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? ¿Ya? Entonces, de esta igualdad vamos a despejar X. Es decir, vamos a multiplicar, ¿cierto?, la igualdad por X2 menos X. Nos va a quedar R por X2 menos X igual a X menos X1. ¿Ya? Multiplicamos por R para poder despejar X. Nos quedaría Rx2 menos R por X igual X menos X1. Los términos que contienen X serían estos dos, ¿cierto? Los vamos a dejar en un mismo lado de la igualdad. Nos quedaría entonces R por X2 más X1 igual, y aquí entonces nos quedaría X más R por X. Como nuestro objetivo es despejar X, ahora ya tendríamos, ¿cierto?, ambos términos que tienen X en este lado de la igualdad. Vamos entonces a factorizar por X y nos va a quedar Rx2 más X1 igual a 1 más R, ya, factor de X. De esa forma ahora nos quedaría dividir por el factor 1 más R para poder despejar X. Rx2 más X1 dividido en 1 más R, esto va a ser igual a X. Esta expresión entonces es la que nos da, ¿ya?, la coordenada de P, ¿cierto?, que está dividiendo este segmento. Para obtener la coordenada Y, ¿cierto?, que también necesitamos de este punto P, tendríamos que hacer la misma proporción que hicimos acá, pero ahora comparando, ¿cierto?, los lados de los triángulos, los lados verticales. Y de esa forma, si escribimos esa razón, nos vamos a dar cuenta que nos va a quedar una expresión muy similar a la que está acá. Por lo tanto, ahí vamos a tener nuestro valor Y. Veamos, la razón quedaría de la siguiente forma. P1P, P2, que ahí tendríamos nuestro R, pero ahora en vez de comparar P1T, vamos a comparar entonces, ¿cierto?, el otro lado vertical, ¿verdad? Este lado de acá, ¿ya?
entonces sería TP. TP como, y en el otro triángulo sería, ¿cierto? RP2. RP2. Reemplazamos el P1P, PP2, que es la razón R, en que el punto P divide el segmento, entonces esto es R, y estos segmentos los vamos a escribir como las distancias, ¿cierto?, de los lados de este triángulo. Entonces, PT, ¿cierto?, o TP sería I menos I1, el TP sería I menos I1, y el RP2 sería I2 menos I. I2 menos I. I2 menos I. Si comparamos esta expresión con la que teníamos acá, la anterior para R, nos damos cuenta que es muy similar, pero en términos de I. Allá teníamos X menos X1, acá tenemos I menos I1, allá teníamos X2 menos X, acá tenemos I2 menos I. Por lo tanto, nos vamos a evitar, ¿cierto?, el despejar este procedimiento que hicimos acá, ¿ya? Porque sería muy similar. Yo les pido que lo puedan comprobar ustedes. Entonces significa que el valor I tendría esta misma forma. Es decir, la coordenada I va a ser igual entonces a RI2 más I1 dividido por 1 más R. Ahí tendríamos entonces la coordenada I. Ahí tendríamos entonces las coordenadas en que el punto P divide el segmento en una razón dada. Podemos conocer en algunos casos la razón, en otros casos, ¿cierto?, podemos conocer los extremos, ¿cierto? Y ahí trabajamos entonces con estas igualdades. Veamos un ejemplo bastante práctico, el que tenemos acá. Dice, un herrero desea fabricar una escalera. La escalera mide 3 metros de largo y desea colocarle 9 peldaños. ¿Cómo determinar a qué distancia debe poner cada peldaño si el tramo está en posición horizontal? Ahí tenemos el esquema. Tendríamos nuestra escalera que tiene estos 9 peldaños. Su largo, ¿sí?, desde acá, no desde el peldaño, es de 3 metros, ¿ya? Entonces, yo ya hice aquí una ubicación para que lo puedan comparar con lo que teníamos antes. Lo que quiero saber, a qué distancia voy a tener que ya ubicar el primer peldaño y cada uno del resto de los peldaños, ¿cierto? De tal manera que en estos 3 metros nos pueda quedar, ¿cierto?, una escalera con 9 peldaños. Entonces, este punto inicial sería nuestro P1 y el punto P sería el punto P, ¿cierto?, que divide el segmento, y nuestro punto final del segmento es P2, ¿ya? Por lo tanto, si escribimos o lo escribimos en términos de X, como es horizontal, tendríamos que esto sería X1, esto es X y esto es X2, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la razón? La pregunta sería primero, ¿cierto? Necesitamos saber la razón R para poder determinar este X, que es lo que nos gustaría determinar. ¿Cuánto vale, cierto, X, este punto de acá? Entonces, el P1P, PP2, que es la razón R, en nuestro caso, recuerden que una razón es una comparación, entonces P1P, PP2, estoy comparando estos dos segmentos, que las distancias entre P1P y cada una de estas, recuerden que tienen que ser iguales. ¿Cuántos lugares tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? 9, ¿cierto?, espacios iguales, ¿ya? Y cada uno de ellos igual a P1P. Por lo tanto, la razón R sería 1 es a 9. Esa sería nuestra razón, 1 es a 9. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo la razón, podemos despejar entonces, como ya determinamos la fórmula para determinar la coordenada X, ¿cuánto vale X? Entonces vamos a reemplazar nuestro R es 1 noveno por X2, dice, pero nuestro X2 sería aquí en el extremo, entonces por lo tanto como la escalera mide 3 metros,
va a ser 3 más x1, pero nuestro x1 es el inicio de nuestra escalera, entonces eso es 0, dividido por 1 más la razón r, que es 1. ¿Ya? Es decir, nuestro x nos quedaría 3 por 1 noveno, nos va a quedar 1/3, dividido por, aquí nos va a quedar, ¿cierto?, 1 entero más 1 noveno, serían 10 novenos. Recuerden, multiplicando extremos y medios, tendríamos, ¿cierto?, 9, y acá tendríamos 10 por 3, 3 por 10, simplificamos, ¿ya?, por 3, y nos queda entonces que x nos va a quedar igual a 3 décimos, es decir, 0,3 metros. ¿Ya? Así que esa sería la distancia a la cual debería entonces quedar cada uno de los peldaños. ¿Ya? Se fijan, ahí tendríamos entonces un ejemplo práctico para utilizar, ¿cierto?, la división de un segmento en una razón dada. Otro tema que vamos a determinar enseguida: ¿qué ocurre si en un problema, ¿cierto?, el punto P justo divide el segmento, ¿cierto?, en el punto medio? Es decir, si P es el punto medio, ¿cuánto vale R? Si P es el punto medio. Volvamos acá al dibujo. Recuerden que teníamos el segmento P1, P2, son los extremos del segmento. P, ¿cierto?, es el punto que divide el segmento. Si P es el punto medio, tendríamos la siguiente comparación: P1P, este segmento sería igual que P, P2, ¿ya? Porque P sería el punto medio, es decir, ambos segmentos serían iguales. Es decir, si escribimos la razón P1P, P2, ¿ya?, esta razón sería entonces 1, porque estamos comparando dos magnitudes, ¿cierto?, iguales. Entonces R vale 1. Si R vale 1, las coordenadas de P entonces van a quedar de la siguiente forma. Reemplazando las fórmulas que ya habíamos despejado para X y reemplazando R por 1, nos va a quedar entonces lo siguiente: X1 más R dice por X2, pero R vale 1, por lo tanto nos quedaría X2 dividido en 1 más R, si R es 1, dividido en 2. Lo mismo ocurriría entonces para la ordenada Y. Si R vale 1, entonces nos va a quedar I1 más I2 dividido en 2. Ahí tendríamos entonces otra aplicación para la división de un segmento en una razón dada: las coordenadas de un punto medio, que tendrían, ¿cierto?, esta forma.